Buenas tardes a todos y todas. Un placer estar acá conversando con ustedes. Y como decía Gustavo, agradecerles a todos los que se han hecho unos cuantos kilómetros o y a los locales. Juntarse un viernes a última hora de la tarde para ver qué hacemos con las aguas del río Tacuarembó merece un aplauso por lo menos. Agradezco primero a los dueños de casa, al trabajo que viene haciendo la Comisión de Cuenca desde hace un montón de tiempo, que viene marcando camino, digamos, en eso. Yo creo que es cada Comisión de Cuenca tiene su razón de ser, tiene sus actores, sus particularidades, pero creo que el trabajo de la Comisión de Cuenca de Río Tacuarembó es ejemplar y marca un camino para las otras comisiones también, para sí mismo. Creo que estamos en una etapa bien interesante de trabajo, digamos, de mostrar lo que se ha venido haciendo como plan de Cuenca para las acciones que merece y que necesita el río Tacuarembó. Lo primero, tener un buen conocimiento de la cuenca, de los actores, de las problemáticas y después ponerse a pensar en cómo vamos a desarrollar acciones para manejar la cuenca de manera sostenible y bueno, cumplir ese paradigma de una gestión sostenible e integrada de la cuenca con todos los actores. Yo tomé en realidad una presentación que la armamos cuando vinimos hace poco, que nos invitaron de la Federación Rural para inaugurar el Congreso en Paso de los Toros, y me pareció que el público y como inicio de un ciclo de charlas en torno a la actividad y a la planificación de las cuencas, sirve como para contextualizar después otras acciones y todo el trabajo que se viene llevando a cabo. Así que para muchos quizás esté hablando de temas más triviales, en los cuales no les digo nada nuevo, sino que además participaron de la construcción de ese, digamos, del acervo y de lo que estoy planteando, pero creo que es bueno como para dar inicio y para luego profundizar en otras acciones. Y le voy a pedir a quién es que va a cortarme para que no me vaya demasiado de tiempo. Está, bueno. Bien. Sí, yo la paso. Lo que decíamos, digamos, de que una de las bases para la gestión de cuencas es la planificación, y eso es lo que está planteado, bueno, en la Ley de Política de Aguas y antes en la reforma, en el artículo 47 de la Constitución, cuando se plantean nuevos paradigmas para la gestión del agua, se plantea esa gestión que tiene que ser participativa, planificada, integrando todos los actores, y eso es fundamental. Y a veces lo decimos, pero no tenemos claro no percibimos la importancia de que estén todos los actores representados en la gestión de las cuencas, porque el impacto que tienen todas las actividades en la gestión del agua, en la calidad del agua, es un tema trascendente. Necesitamos para gestionar el agua como recurso la visión de todos los actores. Esa es la razón de ser de por qué uno de los pilares de la gestión integrada es la participación de todos los actores, y toda la institucionalidad que se crea es para tratar de involucrar a la sociedad en su conjunto y a las distintas actividades, porque el agua transversaliza y tiene que ver con todas las actividades. Por eso para nosotros es fundamental, y el trabajo de las comisiones de cuenca tiene que reflejar eso, que a veces tenemos esa tendencia, bueno, a trabajar desde el escritorio y desde un ámbito más acotado, pero necesitamos ponerlo a prueba, digamos, y tener la visión de todos los otros, porque seguramente si no, nos faltan actores, nos faltan visiones y queda parcializada. Y bueno, todo ese proceso fue lo que dio lugar
a un plan nacional de aguas, que es lo que mostraba Gustavo, que de hecho, bueno, está en la biblioteca, dimos fe que está en la biblioteca porque no habíamos traído ninguno, lo fuimos a buscar y queremos que sea un instrumento para la gestión que tiene un componente muy fuerte del diagnóstico, del conocimiento y las complejidades que implica la gestión del agua por toda la variabilidad del agua, de los usos, de la variabilidad tanto espacial como temporal, que implica gestionar un recurso que es tan variable. Y bueno, por eso el diagnóstico es clave, la identificación de todas las actividades y de todos los impactos, tanto desde el punto de vista productivo como social, como ambiental. Necesitamos, digamos, bueno, todo ese manejo de información en donde es fundamental el trabajo de la academia y que justamente todo eso sea parte, esté involucrado en el acervo, en el conocimiento de los técnicos, y que creo que ese es el público con el que estamos trabajando, y me alegro de estar acá, que creo que es el estar en un ambiente universitario, en el medio del país, en Tacuarembó, hace a que tengamos todos esos avances, y por eso es relevante estar acá, me parece. Pero bueno, de ese plan nacional es que tomamos como modelo, que se construyó de una manera participativa, en donde la Comisión de Cuenca del Tacuarembó fue un actor también bien interesante. Me acuerdo del ejercicio de planificación estratégica y de análisis estratégico que se hizo del plan, con sus fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Nos dio un montón de pistas para revisar la versión anterior del plan e incorporarlas a ese plan nacional, que nos sirve como modelo para trabajar luego en las distintas cuencas. Y bueno, como decíamos, ese plan nacional incorpora y tiene que dialogar y estar en consistencia con otros planes sectoriales, que es quizás, bueno, la manera clásica de planificación que teníamos, pero el plan de aguas nos obliga a transversalizar los distintos planes del plan del sector agropecuario, la planificación del sector energético, del turismo, del transporte. Bueno, todas esas actividades tienen que estar también vinculadas y articuladas al plan de agua, porque de alguna u otra manera condiciona esas actividades y en definitiva todas las actividades que se realizan en el territorio tienen alguna restricción con los temas de agua. En particular, además, donde estamos, la cuenca del Tacuarembó, es una subcuenca del Río Negro y a su vez forma parte del río Uruguay. O sea que tenemos que manejar esa visión de escala distinta en cada cuenca, donde tenemos actores distintos, instituciones distintas, y hoy lo decíamos, hoy teníamos una actividad de mañana en Paysandú, organizada por la Cámara de Representantes, pero junto con el Comité de Desarrollo del Río Uruguay, donde los temas, digamos, fue en la sede de CARU, y ahí veíamos la importancia de la gestión de una cuenca como la del río Uruguay, que implica 3 países, una escala enorme de actividades, etcétera, pero que también necesita desde el involucramiento de todos los actores, digamos, y ahí son actores institucionales de otra escala, con otras complejidades, pero también necesitamos, para gestionar un recurso, y veíamos los impactos que tenía después, los actores de toda la cuenca de los 3 países. Bueno, creo que el poder manejar el mismo criterio, pero a otra escala, también es visualizar el mismo tema con los actores más locales, y donde tenemos esa posibilidad de estar mucho más cerca y actuando más directamente, pero en definitiva es parte de lo mismo. Las decisiones a nivel macro se forman de decisiones a nivel micro,
que van sumándose y conformando la estrategia como país y como región, que en definitiva estamos todos en un ámbito que es la cuenca del Río de la Plata, que implica 5 países y que tiene también su institucionalidad, bueno, con una visión incluso de quienes la construyeron desde hace, este año se cumplen 50 años de los tratados de la Cuenca del Plata, que bueno, con sus dinámicas, sus procesos, pero es la institucionalidad que se coordinan 5 países para una gestión de un recurso que tienen que compartir 5 países. Y bueno, de ahí a los planes locales como el de esta cuenca, en estos próximos 3 minutos les voy a contar simplemente que una de las bases para la gestión es las problemáticas, el conocimiento y cuáles son los asuntos críticos a resolver. Y está claro, tanto digamos, a nivel de las grandes cuencas como de las microcuencas, que el tema de, sobre todo la calidad y a veces la cantidad del agua, es uno de los desafíos para gestionar y poder dar satisfacción a todos los usos, inclusive digamos, los usos ecosistémicos y permitir el rol fundamental del agua para los ecosistemas que viven, ya sea en el cauce y pueden ser un recurso como la pesca, pero también los distintos ecosistemas que hacen a la vida en el ambiente. Y esa es una de las bases fundamentales, de las condicionantes fundamentales de esa gestión integrada, el sostener la calidad de los cursos de agua y después ir para arriba de cuáles son cómo inciden las distintas actividades en esa calidad del recurso. Este es un mapita, simplemente un esquema de los temas de calidad del agua, de las estaciones de calidad del agua del Río Negro, que se vienen monitoreando desde el 2009 a cargo de la Dirección de Medio Ambiente. Y bueno, y en esta gráfica se ven las distintas estaciones, hay 17 estaciones que vienen monitoreándose desde el 2009, desde la estación 0, que es esta que está en la naciente, que en realidad no es la naciente, esta es el límite con Brasil, hasta el paso frontera, hasta la desembocadura en el río Uruguay. Y bueno, esto es fósforo, que es una de las variables críticas que hacen a la calidad del agua desde el punto de vista del crecimiento de colonias y bacterias, que es uno de los temas claves en donde necesitamos abordar y que además necesita considerar el carácter transfronterizo de esta cuenca, por lo cual la relación con la institucionalidad y los actores del Brasil también es clave. Pero bueno, en el caso de la cuenca, bueno, y estos son un mapa del relevamiento de las distintas actividades en el territorio de toda la cuenca y de los distintos usos de las aguas, la utilización de las aguas, bueno, para riego, para industria, consumo humano, pero además tener en cuenta que la cuenca del Río Negro, el principal uso es un uso no consultivo, que es el hidroeléctrico, y que también lo tenemos que compatibilizar. Y luego, bueno, las distintas usos del suelo que necesitan del agua e impactan en el agua. Bueno, esta gráfica era simplemente para mostrar lo mismo, pero en el territorio de Brasil, en la cuenca del Río Negro. Y por último, mencionar como introducción a esta etapa en la que estamos, en la gestión del Río Negro, lo que es la iniciativa del Río Negro, que implica una coordinación de actores, un plan operativo de todas las acciones que se vienen desarrollando por parte de los distintos organismos del Poder Ejecutivo,
junto con la academia, junto con las empresas que tienen que ver con el tema, en particular la UTE, la OCE, pero cómo de un plan de cuenca se pasa a una iniciativa que es como un primer paso, es una etapa inicial de un plan de cuenca en el Río Negro que nos desafía a una gestión sostenible del Río Negro con una perspectiva, además, de un uso cada vez más intensivo y más, no solo intensivo, sino trascendente en la cuenca, y cómo la escala de la cuenca del río Tacuarembó, que forma parte del Río Negro, es un ámbito de coordinación necesario que va marcando digamos, las primeras etapas en donde ya tenemos avances y va conformando esos lineamientos y actividades para toda la cuenca del Río Negro. Y dentro de ese mapa de actividades que está planteado, uno de los ejes tiene que ver con la gestión y el uso del agua desde el punto para sostener esos ecosistemas. Y eso es lo que en los últimos años el país ha legislado, ha avanzado, ha dado un paso enorme en definir la necesidad de respetar esos usos y definir caudales ambientales necesarios para esos usos. Y en eso es lo que hemos venido trabajando junto con el Ministerio de Ganadería, junto con actores de la academia. Además, no es que estemos inventando la rueda, sino que hay un bagaje de conocimiento atrás desde la academia y algunas organizaciones, incluso ambientalistas, que trabajaron en un proyecto con UNESCO acerca de cómo involucrar y considerar el caudal necesario para el ambiente en las distintas cuencas. Y bueno, es un poco la introducción a lo que queríamos presentar, que creo que nos desafía también como país en transitar ese camino e ir incorporando las necesidades del ambiente si queremos que el recurso sea utilizado de manera sostenible y sostener ambientes saludables, mantener la biodiversidad es uno de los objetivos de la política ambiental que tiene que estar en consonancia con la política de agua. Así que era un poco eso de darle base, de introducir el tema para ir profundizando y asimilándolo en particular en la cuenca del Tacuarembó, que tenemos con un trabajo, heredando un trabajo importante de la Comisión de Cuenca, incorporando esos elementos en el plan de cuenca del río Tacuarembó. Así que agradecerles simplemente a los organizadores y le paso la palabra a Viveca, que es la que está trabajando en la DINAGUA los temas de caudales ambientales para que horizontalizar y les cuente un poco hasta dónde hemos llegado en esta etapa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Daniel Greif, el director, por pasarme la palabra. Y muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, que la Comisión de Cuenca del Tacuarembó es un orgullo. Y bueno, estoy muy contenta de poder estar acá, porque esto es un tema de caudales ambientales que se está empezando a trabajar y también son las primeras charlas que salimos desde la DINAGUA a hacer, ¿no? Bueno. Entonces vamos a empezar un poco, ¿para qué hablamos de caudales ambientales? Porque esas son dos palabras que uno puede imaginarse que significan muchas cosas, incluso puede no decir nada. Así que vamos un poco a pensar un poco en qué es el concepto y para qué hablar de caudales ambientales. Para eso, si pensamos en un río, como tenemos acá la foto del río Tacuarembó, que es la tapa del plan de cuenca del río Tacuarembó,
podemos pensar, bueno, cuando vemos un río, cuando pensamos en un río, ¿a qué nos hace acordar o qué cosas vinculamos al río? Entonces, en ese momento les pueden surgir un montón de cosas. Yo traté con pequeñas imágenes. Entonces, cuando pensamos en un río, podemos pensar en todos los usos del agua que están relacionados, como por ejemplo el agua para las poblaciones, para la actividad agropecuaria, para el riego, para el uso industrial, para las hidroeléctricas, para hacer un uso de ese río, de visitarlo, que bueno, por su valor cultural y paisajístico, por su valor natural, y también que el río es un lugar donde habitan un montón de otras especies. Entonces, hay un montón de temas vinculados, ¿no?, a lo que es el río. Y podríamos sacar, ¿no?, de una pequeña foto un montón de usos del agua que hacen al bienestar humano, y ahí nos hace pensar, bueno, la importancia de conservar la integridad de esos ecosistemas acuáticos. Todos estos conceptos están relacionados con lo que es los servicios ecosistémicos. Y entonces, ¿por qué seguir hablando, ¿no?, de caudales ambientales? Viendo esto, si pensamos en ese río, que lo tenemos que mantener sano, resiliente y productivo, lo que dicen desde las ciencias y también seguramente desde el manejo es que hay que mantenerlo dentro de su rango de variabilidad natural, hidrológico, ¿no? Entonces, partiendo de eso, eso es como la base importante de caudales ambientales. Entonces, si nosotros pensamos en toda la variabilidad que tiene el río, que hace a que existan todos esos hábitats y luego podamos hacer uso de ese río, entonces, caudales ambientales, con este instrumento se busca determinar cuánto del régimen hidrológico puede ser alterado sin comprometer la salud y los servicios de los ecosistemas. Entonces, caudales ambientales en sí es una herramienta de gestión integrada de los recursos hídricos para el desarrollo sustentable. Y nos ayuda nos ayuda a definir un límite, pero que es algo que va a depender también del momento que se esté eligiendo hacer y de las prioridades. Por eso que influya la política y los saberes locales es muy importante. En el decreto que hay nuevo del año pasado, se definen como el régimen hidrológico de un cuerpo o curso de agua o sus tramos necesario para sostener la estructura y la funcionalidad de los ecosistemas correspondientes y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos en la cuenca. Si pensamos en ese río, ¿no?, y podemos pensar también en toda la cuenca y todo lo que llega ahí y lo importante que esté cuidado para poder usarlo. Bueno, entonces, un poco el marco normativo de caudales ambientales, que hasta el año pasado no existía ningún decreto, igualmente, cuando se hizo la revisión, ¿no?, conceptual y metodológica, se vio que había un montón de normas que están relacionadas con caudales ambientales, desde la reforma constitucional del agua, el Código de Aguas, el uso y conservación de los suelos y aguas, la evaluación de impacto ambiental, la ley de riego con destino agrario, la ley de protección ambiental, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la Política Nacional de Aguas y en 2017 el Plan Nacional de Aguas comienza a dejarlo escrito y decir, bueno, hay un proyecto que es de interés de caudales ambientales. También la modificación de la ley de riego en el mismo año dice, bueno, hay que cumplir con caudales ambientales, y en 2018 es cuando surge el decreto de caudales ambientales. Y bueno, también tenemos un marco internacional. Pero voy a ir rápido porque si no, Amalia me va a mostrar los 3 minutos. Y esto, bueno, un poco Daniel comentó el marco del Plan Nacional de Aguas, también lo comentaron al principio, así que no voy a ir, no les voy a explicar mucho de esto, ya lo conocen mucho y lo tienen para verlo. Pero bueno, como decíamos, es un proyecto del Plan Nacional de Aguas.
que está dentro del programa de Agua para el Desarrollo Sustentable. Y está asociado a muchos otros proyectos como el monitoreo, el fortalecimiento institucional, la educación, la gestión de riesgo. Y ese proyecto plantea desarrollar una estrategia de aplicación, que esto ya está bastante armado. Se comenzó a hacer una revisión de la información disponible, de instrumentos y de criterios actuales. Y se comenzaron a hacer ajustes necesarios para aplicar esto en la gestión porque es nuevo. En las cuentas del agua, digamos, hay que incorporar el ambiente. Entonces hay que volver a hacer las cuentas, ¿no? Y volver a afinar el lápiz para poder incorporar al ambiente. Surge también una línea de capacitación y fortalecimiento institucional, de programas de investigación para poder hacer aplicaciones en casos de estudio por cuencas y que esto se prevé que sean etapas. Una línea de comunicación y apropiación de la temática para poder comprenderla y entender que es algo de que es justamente poner como un usuario más y no es como, es eso, ¿no? Poner algo que quizás ya lo tenemos incorporado, pero nunca lo pusimos como usuario. Y bueno, el fortalecimiento de los ámbitos de participación también. Y con los lineamientos del Plan Nacional, en los planes de cuenca que hoy en día están en elaboración, ya se empiezan a incluir proyectos sobre caudales ambientales que están adaptados a las cuencas. Por ejemplo, en Tacuarembó se menciona, en Santa Lucía también, y en el Río Negro ya empezaron a aparecer en los proyectos. El decreto de caudales ambientales es nuevo, lo pueden ir viendo a poquito. Yo les voy a contar medio rápido. Es para obras que son nuevas, embalses y tomas, o renovaciones. Como se van renovando, eso genera que sea en etapas, ¿no? Plantea el concepto que les comenté al principio. Dice que se va a hacer una determinación general por cuenca, que hay que hacer una guía metodológica para la determinación, aplicación, control y monitoreo, y define una determinación provisoria, que ahora después yo le explico. Les digo, perdón. También define que puede haber una determinación diferencial cuando se haga un estudio hidrológico y se quiera contrarrestar. Ahí, bueno, el Ministerio de Ambiente tendrá que decir algo. Y una determinación especial en ciertos casos de riesgo, de interés general. Y dispone algunas cosas de sistema de control de las obras hidráulicas, de mecanismos de gestión, de áreas de influencia de embalses. Que todas estas cosas son las que hay que ir ajustando, ¿no? Un programa de operación que todavía hay que ponerle el contenido. Un detalle del análisis hidrológico, que en parte algunas ya se pide, pero en otras hay que aclarar más. Mecanismos de seguimiento para la evaluación de impacto ambiental y de autorización ambiental. Autorización ambiental de operación en algunas obras que ya tenían y a eso le da un plazo. Todo esto son cosas que hay que ir de a poquito, pero es un pantallazo general de todo lo que dice el decreto. Plantea el control y sanciones y, por último, hace una disposición especial para los embalses de abastecimiento de agua para las poblaciones y para la generación de energía eléctrica mediante una reglamentación específica. Entonces, bueno, ¿cómo se determinan los caudales ambientales? Hay muchas metodologías, creo que más de 300, en realidad hay muchísimas. Y lo que se planteó con el antecedente de evaluación que comentaba Daniel, que es evaluación conceptual y metodológica para Uruguay de UNESCO del 2014, es que, bueno, la elección dependerá del objetivo ambiental planteado para el sistema en donde se quiera aplicar. Ahora yo no me voy a meter en ese tema, pero bueno, hay metodologías que son puramente hidrológicas, en donde puede ser un caudal ambiental por año, otras mensual, otra un régimen de caudal. Después las ecohidráulicas,
mezclan un poco las variables hidrológicas con algunas de la preferencia de hábitat, por ejemplo, de peces o de invertebrados o de otras especies que sean de interés. Y las holísticas lo que buscan es trabajar con la integridad de hábitat y también con saberes o importancia desde la parte social, cultural, socioeconómica. Y en el decreto, lo que dice en la determinación provisoria de caudales, que es para embalses y para extracciones de agua, se basa en un método hidrológico que es el porcentaje de probabilidad de excedencia para cada mes. Acá ya vamos cambiando porque antes nos basábamos en algo más general, de seca, digamos, pero ahora estamos, bueno, cada mes. Y dice, esto todo lo dice el decreto, ¿no? Es cómo llegás a ese valor con la estadística hidrológica de al menos 20 años de observaciones de datos diarios. Y si no, que va a ser en la mayoría de los casos para los embalses, porque en general están aguas arriba de las estaciones, se puede usar un modelo de balance hidrológico de precipitación escorrentía, de paso diario en lo posible, o estudios hidrológicos y bueno, hacer una fundamentación de por qué se llega a ese valor. Hoy en día DINAGUA está trabajando en una regionalización que también puede ser una referencia de valores específicos de caudales cuatrimestrales por cuenca nivel 2. Y la guía metodológica, como les comentaba, está en elaboración. Esto nos va a ayudar a seguir avanzando en esta metodología y cómo se va aplicando. Y la determinación a nivel de cuenca, en algunas cuencas, que bueno, el Tacuarembó es una de las que seguramente estamos poniendo como objetivo, está iniciado. Y si pensamos en el río Tacuarembó, por ejemplo, en la estación de Paso Manuel Díaz, y vemos cómo es la variabilidad, ¿no?, de tanto estacional como esto es en base a datos de caudales desde 1980 a 2000. ¿No? Cómo esto va variando, el promedio es el que está en rojo, tenemos los mínimos, los máximos, y cómo cambia, lo que está más en celeste es en relación al 2012-2013, cómo de por sí además cambia, y lo que nos obliga el proponernos esto de pensar en caudales ambientales es en conocer la variabilidad del recurso que tenemos, y eso también es muy importante para poder usarlo, ¿no?, y protegerlo. Y acá en el plan de Cuenca del Tacuarembó tenemos cada estación que hay y vemos con los colores, piensen que los azules son cuando hay más agua, los más naranjas cuando hay menos, la variabilidad que hay, ¿no?, desde 1980 al 2015. También tenemos una variabilidad espacial en el territorio, en donde ahí ya nos vamos del Tacuarembó, pero vemos que hay zonas en donde el escurrimiento es mayor en el país, en el noreste. Y cuando pensamos en el verano, también pasa, pero ya vieron que es la misma degradé, digamos, de milímetros por mes. Entonces digo, casi la mitad, lo tiro por ahí más o menos, ¿no? Habría que verse los números. Pero de la importancia que tenemos de la variabilidad. Y bueno, y por último, pensando un poco cómo esto entra, en dónde entra en realidad, en los registros, en los aprovechamientos de agua. Entonces entra directamente en el registro público de las aguas, que justamente son públicas, y es muy importante conocerlas. ¿Para qué? Para poder, que por ejemplo, cuando la INAHUA se pide un permiso, cuanto más información, se puede hacer una mejor evaluación de la disponibilidad del recurso, si es compatible con el uso requerido, en base a un balance hídrico, que es lo que se hace a nivel de la cuenca, y considerar así todos los usos que ya están registrados. Entonces, seguir teniendo esos usos y poder evaluar si se pueden poner nuevos. Después, esto hace que se eviten conflictos con otros usuarios con derechos asignados en la cuenca. También, si se organizan, y muchas veces con las juntas de riego ocurre eso, se pueden hacer medidas de momentos de escasez, en donde se ponen de acuerdo y pueden usar
el agua entre todos. Y entonces, conocer y tener más conocimiento, digamos, del recurso hídrico optimiza la gestión. En sí nos ayuda, por ejemplo, a ajustar el balance hídrico, a hacer una mejor gestión frente a los riesgos de eventos extremos, a mejorar el manejo del agua a nivel de predio, porque el productor sabe cuánta agua dispone y cómo la puede usar, y facilita el uso sustentable del agua y la conservación del recurso hídrico. Es tan importante entonces el monitoreo como el registro de las obras. ¿Y qué esto implica? ¿Cómo es? Que en el territorio, en Dinagua tiene oficinas regionales, en donde bueno, hay una Canta Cuarembó, que se hacen los trámites de agua, en donde bueno, se presenta un informe técnico de los proyectos. Ya termino. Pero quiero decir estas cosas porque son importantes. Capaz que ya muchos la conocen, pero que los que son para riego tienen que presentar planes de uso de suelo y aguas, que lo presentan con ganadería. Si corresponde, si son obras muy grandes, tienen que presentar una autorización ambiental previa y todo eso está cruzado con Dinagua. Y para las tomas ya se consideraba un cierto probabilidad de excedencia de caudales de los mínimos de verano para prevenir riesgos y así poder repartir esa agua para las tomas. En el caso de los embalses, previo a todo esto, se consideraba un caudal de servidumbre, que también es con los mismos riesgos, considerando los mismos riesgos de verano, que ahora ese caudal de servidumbre pasaría a ser el caudal ambiental, pero con una variación mensual y es un poquito más, dependiendo de dónde esté. Y muy importante, luego de los registros, hacer las declaraciones juradas de la extracción y el uso del agua para ver cómo ese recurso realmente se está usando y ponerlo bien en lo que serían las cuentas del agua y poder repartirlo entre todos los que se están usando y el ambiente. Un poco esa es la idea. Así que, bueno, muchas gracias.